Buenas noches, hermanos, hermanas. Qué gusto encontrarnos una vez más en este webinar que hoy es muy especial y que estamos desarrollando en el marco del mes de la madre. Es por eso el tema, la mamá de Sansón, porque este mes, pues ustedes saben, se ha celebrado, se sigue celebrando lo que es el Día Internacional o en algunos países, sobre todo la gran mayoría, ese día que va dedicado a las madres abnegadas, a las madres, pero que hoy vamos a vislumbrar el relato de la mamá de Sansón. Y bueno, para ello hemos invitado a nuestra pastora Alma Celina Tortajada, que desde México ella nos va a estar compartiendo esta interpretación, esta relectura de esta narración. Y es así pues que nos hemos ahora reunido para escuchar esas premisas interesantes que brotan de este relato. Antes de darle el tiempo a la hermana Alma, quiero leerles su currículum para que ustedes puedan apreciar que la hermana obviamente está muy especializada en lo que son los temas de mujeres. Ella es ingeniero ambiental por la Universidad de Quintana Roo, México, al 2000. También ha participado en un taller de lectura de la Biblia con ojos de mujer por Fundación Deuras en febrero 2025, curso de prevención de violencia en contexto eclesial por Fundación Deuras también en el año 2025, curso Explorando la Biblia desde la perspectiva de la mujer con la misma institución en el año 2025, curso Mujeres en la Biblia por el Seminario Teológico Bautista Mexicano en octubre del 2025. También ha participado en el curso Las Mujeres de la Biblia en Seminario Cristo para las Naciones en diciembre del 2025. Cursa actualmente el diplomado en Teología desde la Mujer por Fundación Déboras. Está ella también cursando la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el Seminario Online en Estudios Bíblicos y Teológicos CEBIT. Es esposa de pastor, su esposo también es misionero. Se desempeña como maestra para mujeres y adolescentes en iglesias y misiones en México y Belice, creadora del canal de YouTube La Esposa del Pastor, con presencia en redes sociales desde el 2015. Así que, sin más preámbulo, yo quiero dejar a la hermana pastora Alma para que ella inicie con este webinar. Muy bienvenida, hermana Alma Celina. Adelante. Muy buenas noches, muchas gracias, hermana Janet, muchas gracias por su invitación, gracias por tenerme aquí, muy honrada, muy contenta por esta invitación y por este tema tan interesante, este personaje tan poco conocido, porque tiene un hijo muy famoso, pero de ella casi no hablamos. Entonces, pues sin más, a ver, voy a compartir pantalla, me dicen si la veo, si se ve. Y ahí estamos. Y pues como les decía, vamos a hablar sobre la mamá de Sansón, que es pues la protagonista invisible de la historia de Sansón. Permítanme tantito, es que me estoy peleando con aquí está. La historia de la esposa de Manoah, que es como nos la presentan inicialmente, aparece en el libro de Jueces, en los libros 13, perdón, en los capítulos 13, un pedacito del 14. Y es una de las narraciones más interesantes, pero también creo yo que una de las menos valoradas en la escritura, que hable sobre una mujer del Antiguo Testamento. Curiosamente, a pesar de que, como vamos a ver, tiene un lugar importante y es una historia muy importante y muy especial, el texto nunca nos menciona su nombre. Ella es identificada como la mujer de Manoah, la esposa de Manoah o la madre de Sansón. Y pues esto era muy común en la sociedad patriarcal en la que se vivía en los tiempos del Antiguo Testamento tan marcada, donde las mujeres pues eran identificadas a partir de su relación con un hombre, ¿no? Recordemos que en ese entonces las mujeres eran la hija de, la esposa de, la madre de, ¿no? Entonces por eso hay varias mujeres, de hecho más bien es extraordinario cuando la Biblia nos da el nombre de una mujer, porque pues generalmente son asociadas a los varones en su vida. Y en esta época que le digo que está marcada por el patriarcado, este relato nos deja en claro algo muy impresionante,
y es que esta mujer anónima es una de las madres más especiales de la Escritura. Aquí estamos en una época, recordemos, el libro de Jueces es un libro muy duro, es un libro muy fuerte. Estamos en una época de idolatría, de violencia, de decadencia espiritual, opresión extranjera. Sabemos cómo el pueblo de Israel está viviendo en un círculo así continuo en el libro de Jueces. Se alejan del Señor, Dios manda a alguien para oprimirlos, claman al Señor por libertad, el Señor levanta un libertador, ellos están muy contentos hasta que se les olvida y volvemos a empezar el ciclo otra vez. Y en este entorno, en este contexto, Dios escoge a esta mujer para traer al mundo a un libertador. Y aunque el relato no conserva su nombre, como ya lo vimos, no sabemos cómo se llama, sí nos deja en claro algo muy, muy importante. Ella es la verdadera protagonista espiritual de la historia. La historia comienza diciendo que la mujer de Manoa era estéril y nunca había tenido hijos. En el mundo bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, la maternidad era profundamente valorada porque representaba continuidad familiar, protección económica, preservación del nombre y sobre todo, y lo más importante para el pueblo de Dios, bendición divina. Los hijos eran un indicativo de que Dios bendecía. Por eso, en el contexto del antiguo Israel, la esterilidad no era un asunto privado ni una cuestión médica, era una situación profundamente dolorosa porque tenía implicaciones sociales, emocionales y espirituales. La maternidad era una de las principales formas en las que una mujer obtenía reconocimiento y seguridad dentro de la comunidad. Por eso, una mujer estéril solía vivir con dolor, con vergüenza social, incluso con rechazo, porque como hemos visto, la cultura asociaba la fertilidad con favor divino. Entonces, aún cuando algunas personas en esta época interpretaban la infertilidad como un castigo, en la Biblia podemos ver que esto es mucho más complejo, que no es así como que una cuestión de blanco y negro, y vaya, con Dios las cosas no son tan así, ¿no? Muchas mujeres estériles en la Biblia son presentadas como mujeres fieles, mujeres que aman a Dios y que terminan siendo protagonistas del plan divino. La esterilidad en la Biblia frecuentemente prepara el escenario para nacimientos milagrosos, cambios históricos y demostraciones de la soberanía de Dios. Y esto lo vemos en varias ocasiones en la Escritura. Tenemos ejemplos como Sara, que ya sabemos que es uno de los nacimientos más milagrosos. Rebeca, que también pasó muchos años deseando tener un hijo. Ana, que sabemos cómo lloraba y derramaba su corazón delante de Dios al sufrir por la esterilidad. Elizabeth, que cuando por fin el Señor le dice que va a tener un hijo, le dice que por fin ha quitado su afrenta delante de los hombres. Eso nos enseña lo doloroso que era para una mujer, sobre todo socialmente. Y obviamente la protagonista de nuestra historia, la mamá de Sansón. Y en esta historia ocurre algo bien diferente, bien especial y que llama mucho la atención. Porque es precisamente a esta mujer a la que se nos presenta de entrada como una mujer estéril, a quien Dios decide visitar. Si vamos a Jueces, en el capítulo 13, los versículos del 3 al 5, dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y aquí tenemos uno de los detalles más impactantes de nuestro texto y de toda la escritura del Antiguo Testamento. El ángel del Señor no se presenta primero ante Manoa, ante el esposo, la cabeza de familia, se presenta a ella directamente. Esto rompe
las expectativas culturales de la época, porque recordamos que estamos en una sociedad en donde los hombres tienen la autoridad religiosa, social y pública, y Dios rompe esas expectativas culturales. No usa al esposo como intermediario, no le habla a través de él, habla directamente con ella. La ve, la escucha, la considera digna de recibir revelación divina. Y el mensaje que le da no es un mensaje cualquiera, y no es un mensaje pequeño. Va a tener un hijo que va a ser nazareo desde el vientre, y eso es importante, y que comenzará a salvar a Israel. Y aquí este punto sí es importante, porque nos dice que incluso antes de que Sansón naciera, su madre ya estaba viviendo la consagración de su hijo. El ángel le dice que el niño va a ser nazareo, que no debe de beber vino, no debía comer cosas inmundas, nunca debía cortarse el cabello. Y eso corresponde al voto nazareo que está escrito en Números en el capítulo 6. Pero este escenario nos presenta dos cuestiones excepcionales para este tipo de votos, porque normalmente el voto nazareo era un voto voluntario, temporal y tomado por adultos. O sea, era una cuestión que un adulto decidía para comprometerse con Dios por ciertas cosas. Era un voto, era una promesa. Pero Sansón fue apartado desde el vientre. Él no eligió el voto y tenía que vivir como nazareo toda su vida. Y además hay una cosa súper, o sea, tenemos esto de especial porque es algo que no es común que se dé en la escritura, que Dios elija a alguien para este voto desde el vientre de su madre. Podríamos decir que existen otros dos ejemplos que no son exactamente iguales, pero que a lo mejor podrían tener una similitud, que son Samuel, el profeta Samuel, y Juan el Bautista. Porque en el caso del profeta Samuel, su madre Ana, ella promete que no va a pasar navaja sobre su cabeza. Pero al final de cuentas, la promesa la hace Ana, no es algo que Dios le pida. Ahora, en el caso de Juan el Bautista, ahí sí, Dios le dice a Zacarías, a su papá, que no debe de tomar vino, no debe de comer cosas inmundas. O sea, él también se puede interpretar como que es elegido y seleccionado como nazareo por Dios desde el vientre de su madre. Pero les decía, ¿cuál es entonces la excepcionalidad que tiene este caso por estos tres casos, digamos? Y es el hecho de que el ángel le ordena también a la madre no beber vino, no comer cosas inmundas y prepararse espiritualmente para la llegada del niño. Y eso es algo que no se le pide a ninguna otra mujer en la Biblia, a ninguna otra. Hacer este voto de consagración debido a su hijo por su hijo. Entonces vemos cómo la misión de Sansón comienza realmente por la obediencia de su madre. Ella es la primera persona en cargar el peso espiritual de este llamado que Dios tiene para Sansón. En su cuerpo, su disciplina, su obediencia, se convirtieron en el primer espacio de formación de este futuro libertador de Israel. Y a lo largo del relato vemos algo muy claro, y creo que es lo que más llama la atención. Si lo desmenuzamos, si lo leemos con detalle, creo yo que es lo que más llama la atención respecto a la madre de Sansón. Y es que ella posee una mayor sensibilidad espiritual que su esposo. Y esto resalta mucho, les digo, cuando en el texto, pues generalmente, entendiendo el contexto cultural, pues se nos narran más bien los pensamientos, las acciones, la espiritualidad de los varones, y no se menciona tanto lo que pasa con las mujeres. Pero en el caso de la esposa de Manoah, para empezar, ella reconoce inmediatamente que el visitante viene de Dios. Y ella, cuando lo ve, va con su esposo, le cuenta lo que acaba de pasar, y ella entiende, porque le dice, me parece que este varón es un ángel de Dios. Ella entiende que esta visita tiene un carácter divino, que viene de parte de Dios. Y entonces uno diría que cuando Manuel escucha su relato,
le crea a su esposa y comienzan a preparar todo para la llegada del bebé, bien obedientes, pero no, eso no es lo que sucede. Manoa duda, pide confirmación, le pide a Dios que el ángel vuelva a aparecerse para que le explique las cosas, le explique. O sea, él dice que para que les explique las cosas y hable en plural, pero ya se lo había explicado a ella, ya se lo había dicho a ella. Entonces esto es un poco más como, sí, mi amor, sí te creo, pero que me lo digan a mí. O sea, yo necesito escucharlo de viva voz, ¿no? Yo necesito que me lo digan a mí también. Yo también quiero escucharlo para ver, para creer que esto es cierto. Y entonces, bueno, Dios contesta, sí, contesta la oración de Manoah y el ángel se vuelve a aparecer a ella otra vez sola. Esto no es accidental, esto no es, no es fortuito, no es, evidentemente no es un capricho del relato, porque el relato enfatiza que esta mujer tiene discernimiento, tiene sensibilidad espiritual, tiene una relación profunda con Dios. O sea, se nota la diferencia entre uno y otro. Hay, hay, hay una diferencia en el nivel espiritual de este matrimonio, ¿no? Hay una diferencia, no están, digamos que no están en la misma etapa en este momento, en su relación con Dios, en este momento de la historia. Les regreso. Recordemos el momento histórico que se está viviendo. Es el libro de Jueces. Entonces ya el hecho de encontrarnos una pareja a la cual Dios considere digna de enviarles un hijo, ya es algo extraordinario dentro del relato. Pero aún así no están a la misma altura espiritual, ¿sí? Él no, él todavía no. Ella sí, pero él todavía no. Y también hay una cuestión, haciendo así como un poquito de una historia un poquito alterna, un punto alterno. Hay un detalle que se repite en las dos apariciones del ángel a la esposa de Manoah. Y en las dos ocasiones ella está sola en el campo. Y este detalle no es accidental, no es fortuito. No sé si a ustedes les pasa, pero creo que yo a veces tiendo a pensar que las mujeres bíblicas estaban así como que encerradas en su casa, o sea, con tareas domésticas, pero encerradas en sus casas o en sus tiendas, ¿no? En tiempos más primitivos, pero la realidad era mucho más compleja. En el antiguo Israel, especialmente las familias rurales, las mujeres participaban intensamente en la agricultura, en el cuidado de animales, en la recolección, preparación de alimentos, transporte de agua, trabajaban en los campos. Entonces, no era extraño encontrar mujeres trabajando fuera de casa. Y tan no es extraño que encontramos varios ejemplos a lo largo del Antiguo Testamento y hasta del Nuevo. Encontramos a Ruth espigando en los campos de Booz, encontramos a Rebeca sacando agua del pozo, encontramos a Raquel cuidando ovejas y en el Nuevo Testamento encontramos a las samaritanas sacando agua. Entonces, las mujeres tenían un papel importante fuera de la casa, tenían varias tareas que realizar fuera de la casa. La esposa de Manoah probablemente pertenecía a un hogar agrícola en la región de Dan, se nos dice que ellos estaban ahí, así que trabajar en el campo pues era parte, o sea, era lo normal, era su vida normal, su vida cotidiana. Y creo que es importante también notar, esto nos enseña que muchas de las experiencias divinas de los encuentros con Dios en la Biblia ocurren en lugares ordinarios, no ocurren así encuentros significativos no ocurren en el templo, no ocurren en el tabernáculo, ocurren en pozos, en caminos, en el campo, en el desierto, en las cocinas, en los patios. Esto nos enseña, nos muestra que Dios no necesariamente se revela en un espacio religioso oficial. El hecho de que el ángel la encuentra trabajando en el campo nos enseña algo muy poderoso. Dios entra en la vida cotidiana de esta mujer común, de esta mujer normal. ¿Sí? Ella no está en el templo, no está en una ceremonia,
no está acompañada por hombres religiosos, ella está trabajando. Dios la encuentra en medio de sus responsabilidades, su cansancio, su rutina, su trabajo diario. El campo representa la vida real, la vida normal. Y en esa vida real, en esa vida normal, es donde Dios se revela, es donde Dios la encuentra, es donde Dios interactúa con ella. Regresamos a nuestra historia, y si nos regresamos a nuestro capítulo 13 de Jueces, de los versículos 9 al 14, nos dice, Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Él le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces aquí vemos cómo el ángel no le da explicaciones adicionales a Manoah. De hecho, no le da, o sea, de hecho ni siquiera le responde respecto al niño. No, o sea, porque el ángel se limita a responder las instrucciones que tienen que ver con el voto nazareo, pero refiriéndose a la madre, porque le dice, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. O sea, le está hablando de ella, del cuidado que ella tiene que tener en su embarazo. Vaya, le está dando los cuidados prenatales, le está dando el cuidado que ella tiene que tener en su embarazo, pero en realidad no le da información extra respecto al niño, no le menciona el hecho de que él va a ser un libertador, que él va a comenzar a liberar a Israel, que va a liberar a Israel de los filisteos. O sea, toda la información que le dio a la mamá de Sansón en la primera aparición, no se la da a Manoah. Les digo, le da, o sea, se limita a repetir las condiciones del voto nazareo y prácticamente le dijese, todo lo demás ya se lo dije a ella. No le responde todo, no le dice todo. No. Manoah le pide que se quede para darle de comer y le pregunta que cómo se llama. Y esto nos puede indicar que Manoah piensa que está hablando con un ser humano. Este es otro momento en el que nos vemos, en el que podemos apreciar el diferente estado espiritual en el que se encuentran Manoah y su esposa. Porque su esposa desde la primera aparición se dio cuenta que era un ángel y se lo dijo. O sea, me apareció un varón que parece un ángel de Dios. Ella inmediatamente se dio cuenta y discernió espiritualmente que era un visitante de parte de Dios, pero Manoah no. O sea, y ella ya se lo había dicho, ahora lo está viendo. Y aún así Manoah sigue pensando que es un ser humano, que es una persona. El ángel le dice que no va a comer nada de lo que le dé, pero que lo que vaya a preparar, que se lo ofrezca a Dios, que lo prepare en holocausto para Dios. Y entonces la Biblia nos dice que Manoah prepara un cabrito como ofrenda quemada, como holocausto, que es una ofrenda quemada, y una ofrenda de trigo, que es una oblación. Y en este momento el ángel sube a la llama del altar donde se está consumiendo la ofrenda quemada al Señor y sube al cielo en la llama. Y hasta este momento, hasta este punto es cuando Manoah entiende quién es este varón. Es cuando Manoah entiende que ha estado hablando con un ángel del Señor y entra en pánico. O sea, se asusta terriblemente y entra, o sea, entra en terror. Y aquí vemos cómo su esposa es la que reconoce la importancia del momento y responde con calma, con serenidad espiritual. ¿Sí? Cuando después del sacrificio Manoah dice que vamos a morir porque hemos visto a Dios, ella lo tranquiliza, lo calma y razona con un argumento muy, muy lógico y muy claro. Si Jehová nos hubiera querido matar, no hubiera aceptado el holocausto.
O sea, ni nos hubiera visitado, ni nos hubiera dado estas instrucciones, ni hubiera aceptado la ofrenda. Entonces no nos vamos a morir. Cálmate. El texto narrativamente, el texto nos crea un contraste interesante, porque ella recibe la revelación primero, ella reconoce la importancia del mensaje, ella es la que actúa rápidamente, mientras que Manoah se ve más dependiente, más confundido, no entiende exactamente qué es lo que está pasando. Además, el hecho de que el ángel llegue cuando ella está sola enfatiza que la comunicación divina no depende de la mediación masculina. Y esto es un punto súper, súper significativo dentro de una cultura tan patriarcal como la cultura hebrea del Antiguo Testamento. La esposa de Manoah muestra discernimiento, muestra fe, muestra sensatez. Entonces aquí el texto invierte, digamos, las expectativas culturales. El hombre tiene la posición social de autoridad, pero la mujer posee una mayor percepción espiritual, en este caso. Y las reacciones tan diferentes de ambos nos enseñan, como lo he estado repitiendo, la realidad espiritual de esta pareja. Sí, recordemos que en este punto de la historia, y perdón que me repita, pero es importante entender esto, el pueblo está otra vez alejado de Dios. Sí, no están en su mejor momento espiritualmente. Y sin embargo, esta pareja se ha mantenido fiel al Señor. Pero la diferencia está en que Manoah conoce los rituales, tiene un conocimiento intelectual de cómo acercarse a Dios, de cómo adorar al Señor, que es importante, no, de ninguna manera es como, o sea, para hacerlo a un lado, es importante, especialmente en el contexto de este punto en la historia, o sea, el hecho de que haya alguien que todavía sepa, entienda y esté dispuesto a adorar a Dios de la manera en la que Dios ha pedido ser adorado, porque las ofrendas que Manoah hace son ofrendas que están, debidamente registradas en Levítico. Es una ofrenda quemada, que es una ofrenda de adoración a Dios, es una ofrenda de la que no se toca nada, todo se consume porque es para Él, es algo que es separado completamente para Dios. Y la ofrenda de trigo, que es la oblación, es una ofrenda de agradecimiento. O sea, Manoah sabe estas cosas, pero el asunto es eso, Manoah las sabe, las conoce intelectualmente. Su relación con Dios está basada en el ritual. Pero en el caso de su esposa, ella tiene una verdadera relación con Dios. Ella muestra un mayor entendimiento, una mayor sensibilidad espiritual. Entonces, su postura espiritual está basada en la relación directa, específica y directa con Dios. No en ritual, no en conocimiento intelectual, sino en fe real, pura, real, fe directa, fe verdadera. Ahora, aquí ya se nos dice que, bueno, que ya ellos no vuelven a ver al ángel, o sea, ya el ángel se desaparece 2 veces, les da todas las instrucciones que les tenía que dar y no lo vuelven a ver. El texto nos especifica que ya no vuelven a tener un encuentro de este tipo y entonces el niño nace. El niño nace y la Biblia nos dice que su mamá es la que le pone nombre y le pone Sansón. Sansón, el significado de Sansón es muy bonito porque Sansón quiere decir luz del sol o sol pequeño. Y yo creo que es un nombre muy adecuado y que nos muestra, muy adecuado por la madre que tiene, no por el hijo en el que se convirtió, pero sí por la madre que tiene, porque yo creo que yo creo que este nombre nos muestra el gozo, la satisfacción, la alegría. Por fin es madre, después de años de haber cargado con el estigma de la esterilidad, después de años de probablemente haber sido señalada, haber sido humillada, como lo hemos visto con otros personajes que pasaron por eso, ella por fin es madre. Entonces creo que es el nombre más adecuado, el nombre que le puso su mamá. Es
no sé, o sea, es como cuando las mamás, ¿no? O sea, es que su bebé es su rayito de sol, es su solecito. Eso era Sansón para su mamá. Era este niño deseado, anhelado, milagroso. Y una cosa también interesante, una cosa que a mí me llama la atención también es, en el Antiguo Testamento, los nombres son muy significativos, porque generalmente el nombre, o sea, el significado del nombre de una persona nos da mucha información, porque casi siempre o tiene que ver con la forma de ser de la persona o tiene que ver con el contexto de su historia. Entonces, Sansón quiere decir luz del sol o sol pequeño. Es un nombre espectacularmente bien elegido por una madre que anhelaba tanto un hijo. Pero Manoa quiere decir descanso y también es un nombre muy adecuado para lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Sansón, o sea, el hijo de Manoa, pues va a traer un descanso a los israelitas después de 20 años de opresión de los filisteos, que es el punto en el que están en este momento. Pero también me llama mucho la atención que conocemos el nombre de Sansón, conocemos el nombre de su papá, pero no sabemos el nombre de su mamá. No se registra el nombre de su mamá. Y no sé, eso es una duda. Eso es una duda. Obviamente no va a cambiar el rumbo de la historia, o sea, no, ese no es el punto. Evidentemente no es el punto. Simplemente es el hecho de que, bueno, ¿no? O sea, es interesante que ella, quien honestamente es más la protagonista espiritual de esta historia al inicio, sobre todo, y es la que no sabemos cómo se llama. Pero bueno, la Biblia nos dice que el niño creció y Jehová lo bendijo. Y yo creo que ese es el mayor anhelo de toda madre. Es el sueño y el anhelo de cualquier madre, que su hijo crezca sano, fuerte y sobre todo que Dios esté con él, que Dios bendiga a ese niño, que ese niño crezca bendecido por Dios. Sansón fue un niño milagroso, fue un niño esperado, fue un niño especial, porque fue un niño apartado para Dios desde el vientre. Y detrás de este niño especial vemos cómo había una madre igualmente especial, una mujer que fue obediente, que era espiritual, sensible a la voz de Dios, comprometida con su llamado materno. Y sin embargo, en este punto la historia nos muestra una realidad dolorosa para su madre, porque aunque Sansón fue consagrado antes de nacer, en su adultez rompe repetidamente su llamado, toma malas decisiones y vive impulsivamente. Y creo que esa es una de las grandes, de las más claras y más grandes enseñanzas que podemos extraer de, de la historia de la mamá de Sansón. Y que creo que esto puede traer esta enseñanza y lo que le pasa a la mamá de Sansón, creo yo, y anhelo que así sea para alguna mamá allá afuera, que de pronto dice, yo hice todo lo correcto, yo los llevé al templo, yo les hablé de Dios, yo les leí la Biblia, y ahora resulta que ellos no quieren, o sea, viven allá afuera, como si nada, ¿no? Una madre puede criar a sus hijos en la fe y aún así ellos pueden tomar decisiones equivocadas. Sí, ¿por qué? Porque los hijos, hay un punto en el cual los hijos son adultos y toman sus propias decisiones. Y cuando ya son adultos, las decisiones que los hijos toman no son un reflejo de la educación de sus padres, no necesariamente, sí, no necesariamente es un reflejo de la educación de sus padres. Ahora, obviamente, el que los hijos tomen malas decisiones y el que los hijos se alejen del Señor no invalida de ninguna manera ni las oraciones, ni el esfuerzo, ni la fidelidad de su madre. De ninguna manera. Y lo vemos con la mamá de Sansón. Ella hizo su parte. Sí, ella llevó un embarazo extraordinario, cumpliendo votos difíciles, votos duros, que están pensados o sea, para una promesa hacia Dios, y ella lo llevó a cabo en su embarazo. Ella hizo todo lo que estaba en sus manos, pero a final de cuentas, Sansón tomó sus propias decisiones. Y eso, vaya, Sansón ya era su propio individuo. Y eso no refleja
o sea, no es de ninguna manera, es un fracaso de la maternidad de la mamá de Sansón, de las enseñanzas de la mamá de Sansón. Y van a ver por qué les digo esto, porque su madre fue una mujer íntegra, espiritualmente íntegra a los ojos de Dios, y lo vamos a seguir viendo en la historia de Sansón. ¿Por qué? Y lo digo porque a esto me refiero. Cuando Sansón le exige a sus padres, llegamos aquí al punto, aquí ya estamos en el capítulo 14, y aquí Sansón ya es un adulto, y resulta que el muchacho se encapricha con una mujer filistea, y le exige a sus padres que vayan y se la pidan en matrimonio. Y sus padres, los dos, le dicen, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni entre todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero a Sansón esto no le importa, le capricha con la muchacha. Así es que los padres van y piden la mano de la filistea. Y aquí hay un detalle muy interesante que pasa desapercibido en el texto, de verdad pasa desapercibido porque es una palabra. En el banquete de bodas aparece Manoa, pero no aparece su madre. La mamá de Sansón no está presente en el banquete de bodas de su hijo. Yo creo que esto nos deja ver que ella refleja que no quiso respaldar una decisión que ella sabía que contrariaba totalmente a la voluntad de Dios. Esta es una mujer que desde el principio de su historia nos ha mostrado su gran espiritualidad, su relación con Dios, su discernimiento espiritual. Y esa relación no se interrumpió ni pasó a segundo plano a causa de la maternidad. Y esa es otra de las grandes enseñanzas que nos deja la mamá de Sansón, perdón, que nos deja esta madre para las madres de hoy en día, ¿sí? En esta cultura moderna que parece que dicta que los niños son los que mandan y no los padres, que de pronto encontramos papás que dicen, ay, bueno, es que las cosas, los pecados que cometen los demás son malos, pero cuando los hacen mis hijos, pues ya no son tan malos, ya no son tan, es que así son los muchachos de ahora. No, el pecado sigue siendo pecado, romper la voluntad de Dios sigue siendo romper la voluntad de Dios y no importa si fue hace 3000 años o es hoy. Y la mamá de Sansón nos enseña esto, con ese pequeñísimo detalle, con ese detalle tan pequeñito, la mamá de Sansón nos enseña eso. El amor por su hijo no canceló la verdad. El amor por su hijo no desplazó la fidelidad de ella hacia Dios. Y de verdad, esto es algo bien importante, es una enseñanza bien importante. Ella amaba a su hijo, obviamente que lo amaba, era su solecito, ¿de acuerdo? Era su sol, era su rayo de luz, su rayo de sol, pero no justificó su pecado. Lo amaba, pero no justificó su pecado. Y ella nos enseña que la verdadera maternidad ama, acompaña, intercede, apoya, sostiene, pero no pierde la verdad por complacer a los hijos. No hace a un lado la voluntad de Dios por complacer a sus hijos. No eleva a los hijos a un pedestal. No los pone en el lugar de Dios. Desafortunadamente, muchas mamás cometen ese error, especialmente mamás que están en la situación en la que estuvo la mamá de Sansón, mujeres que por muchos años han anhelado ser madres, han intentado todo, sobre todo pues ahora en nuestra cultura moderna han intentado de todo para ser madres y por fin lo logran y por fin el Señor responde esas oraciones a veces de años y les manda un niño y entonces todo pasa a segundo plano, incluido Dios pasa a segundo plano porque el niño queda en primer lugar. El niño, sus necesidades, sus deseos, sus caprichos quedan en primer lugar porque fue tan anhelado, fue tan deseado. La mamá de Sansón nos enseña que no, que no, que se puede, a pesar de ese gran amor y de ese gran anhelo, se puede
conservar las prioridades. Y ella mantuvo sus prioridades claras e inamovibles. Dios es primero. Y esto tuvo una recompensa. Esto tuvo una recompensa muy interesante, muy, muy bonita, porque al final de la historia de Sansón, cuando ya Sansón muere, el libro de Jueces nos dice, es el último versículo de la historia de Sansón, esto está en Jueces 16:31, y dice, sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron por él para llevarse su cuerpo y lo sepultaron junto a su padre Manoah. Y esto nos indica, creo yo que nos indica que la familia recibió más descendencia, que hubo más hijos, que Sansón no fue hijo único, que Sansón tuvo hermanos, que Dios bendijo a esta mujer más allá de este hijo milagroso que había esperado por tantos, tantos y tantos años. Ella recibió, les digo, mucho más que ese milagro enorme inicial con el que empezó su historia. Ella logró construir un legado familiar más allá de la tragedia que fue la vida de Sansón, con sus propias decisiones, como ya lo hemos dicho, con sus propias decisiones. Detrás de Sansón, detrás de este libertador, hubo una mujer extraordinaria, porque escuchó la voz de Dios, porque obedeció aunque nadie la estuviera viendo, aunque nadie la estuviera vigilando, en silencio, ella obedeció, porque ella sostuvo espiritualmente su hogar y porque vivió una maternidad consagrada a Dios, obediente, fuerte, consagrada. Ella fue una madre que entendía a Dios, e incluso mejor que su esposo, y también incluso mejor que su hijo. Y aunque la historia recuerda el nombre de Sansón, él es el famoso, él es el que pasó a la posteridad, pues este relato nos deja muy en claro que detrás de este libertador hubo una madre excepcional, espiritualmente excepcional. Y listo. Excelente, muchísimas gracias, hermana. Qué interesante, de verdad, todo lo que usted nos ha comentado en esta noche. Yo quiero dejar el tiempo al licenciado Edwin Martínez, nuestro director académico en Guatemala, para que él modere el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Temas que son muy interesantes, Alma, y que nos motiva a conocer esas historias, incluso anónimas, olvidadas, por tantas cosas. Bueno, estamos en el tiempo y queríamos entonces a pedirles que habiliten su micrófono, levanten la manita y si alguien quisiera entonces tal vez hacer una pregunta al participante, un comentario, que también vayan en la línea de profundizar lo que se ha expresado, pues por favor, que lo hagan en este momento. Vamos a ver. Bien. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero felicitar a la pastora. Wow, creo que he saboreado este mensaje, esta disertación. Qué hermoso. Desde el punto de vista como madre, me ha dejado inquietante. Y una de lo que me llamó la atención es que ella fue una mujer que no dice el nombre, pero la historia nos hace a nosotros recapacitar como madres de lo que nosotros también si obedecemos la voz de Dios en cuanto a preparar a nuestros hijos. Y la verdad es que no hay ni cómo explicar, pero me encanta lo que hemos aprendido este día. Gracias a nuestra hermana.
No, al contrario, hermana, muchas gracias. La hermana Tatiana Arredondo tiene la mano levantadita, por favor, adelante. Prenda su micrófono, le escuchamos. Muchas gracias, perdón que no prenda la cámara, pero estoy con mala señal. Alma, de verdad agradecerte porque mostraste a una mujer que no tiene nombre, a una mujer que fue importante. Em, es la madre de Sansón no es cualquiera tampoco. Entonces creo que el ver esa mirada y esa mirada que pusiste em, de la relación entre las madres de hoy y las madres que conocemos dentro de los textos bíblicos también, es súper interesante cómo lo abordaste, así que muchas gracias. Ay, Tati, a ti, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Yo quiero preguntar, Alma, no sé si me escucha. Dame un segundito. Pero tiene problemas con su sonido, licenciado. Se está viendo como Ahora, entrecortado. ¿me escuchan ahora? Perfecto, perfecto, sí. Básicamente, muchas gracias. La condición de nazareos, si no estoy mal, era solo una especie de consagración de los hombres, o había nazarenas, por así decirlo. Prácticamente con esta historia podríamos decir que es como, pues sí, una de las primeras, ¿no? Yo creo que podría decirse que, sí, o sea, si lo viéramos así, como que tuvieron que cumplir este voto, pues probablemente solo ella y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, no se menciona hasta donde yo estuve investigando y revisando. Por eso es tan raro, por eso es tan de llamar la atención que se le pida a ella que cumpla con el voto nazareo, porque efectivamente era un voto que era para hombres, que era para varones. Entonces, es extraordinario y no, pues solamente a ellas dos, a la mamá de Sansón y a Elizabeth, y a la mamá de Sansón se le pide como más específico, porque a Elizabeth se menciona que no coma, que no tome sidra, que no tome vino, así. Pero a la mamá de Sansón sí es más específico, de no sidra, no vino, no productos de la vid, no cosas inmundas, no, o sea, sí es como que más específico. Entonces, pues, serían ellas nada más. Entonces la hace todavía más especial. Y admito que hace todavía que a mí particularmente, me dé más pena que no sepamos cómo se llama. Porque tiene tantas cosas tan especiales en su historia, que qué pena que no sabemos cómo se llama. Aunque bueno, a final de cuentas su nombre no cambia lo excepcional de su historia. Muchas gracias. Tal vez alguien más quiere hacer alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero decir algo. Adelante, por favor. No mandé, sí, no mandé la manita levantada porque estoy teniendo problemas aquí conmigo. Pero la verdad, emocionante la enseñanza. He descubierto cosas que me han dejado muy sorprendidas, la verdad. Quizás muchas veces hemos leído esta historia, pero nunca detenernos con los detalles que hoy he aprendido. Me siento satisfecha, gracias por compartir. Pues anoche que vi, le digo ahí a la hermana que yo quería participar. Me ha costado un poquito para estar en todo,
pero les felicito y gracias por compartir. Sé que lo que ahora comparten gratuitamente para nosotros, ¿verdad? Pero para ustedes han pagado un precio para prepararse. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias, hermana. Muchas, muchas gracias, hermana. Gracias por el esfuerzo, por estar aquí. Muchas gracias. No sé si hay más. Yo quisiera, perdona que estoy construyendo porque hay una huella por ahí. En la historia de la iglesia, el cristianismo, generalmente suele eh, dársele mucha importancia al fundamento de los padres de la iglesia, como las personas que dan origen al movimiento, qué sé yo. Podríamos hablar de una tradición de madres de la iglesia, madres de la Biblia, en el sentido de patriarcas, matriarcas, de, de madres que estuvieron mujeres en el inicio del movimiento. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, a final de cuentas, recordemos que aun cuando en el principio, que sabemos que es la hebra de los patriarcas, sin embargo, para los judíos, las matriarcas también son importantes, son personajes muy importantes. Lo que pasa es que, bueno, a final de cuentas, nosotros como cristianos, pues nos identificamos más, obviamente, con el Nuevo Testamento, nos enfocamos más al Nuevo Testamento y a lo mejor no tenemos tanto, no nos sustentamos tanto en el Antiguo Testamento, cosa que deberíamos, porque a final de cuentas, vaya, pues de ahí nacemos, ¿no? De ahí salimos. Pero vaya, para los judíos las matriarcas también son tremendamente importantes, ¿no? O sea, Sara, Rebeca, Raquel, Lea, son muy, muy, muy importantes. Y más adelante, o sea, son muy importantes por las lecciones espirituales que enseñan, por las lecciones que nos dejan de, al igual que los varones, de que no son superhéroes, de que no son personajes de novela y de que no se trata de buenos y malos, de que es gente normal, pero gente que Dios usó y que Dios usó de maneras extraordinarias. Y muchas veces vemos más fe, como lo vemos en este caso, en ellas que en ellos. Yo sí, muchas veces vemos cómo la fe de ellas los sostienen a ellos, ¿no? O sea, para mí es totalmente indudable que la fe de Sara sostuvo a Abraham. O sea, entre de todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? Que fue ella. Para mí es indudable que la fe de Lea sostuvo a esa familia, más allá de Raquel, ¿no? Y esto se repite durante muchas mujeres y se repite en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento encontramos mujeres extraordinarias. Vaya, sin las mujeres no tendríamos el relato de la resurrección. Sin las mujeres no tendríamos ese testimonio. Sin María Magdalena, sin Juana, sin la María la de Cleofas, vaya, sin todas las mujeres, tantas mujeres que quedaron que quedaron sin nombre, que solamente quedaron en las mujeres, ¿no? Pero yo creo que sí, y yo creo que Juan, el Evangelio de Juan es el que más justicia les hace. Creo que es el que más valora la importancia. No es porque sea mayor o menor, es porque es importancia, o sea, es igual, es igualmente importante para Dios. Y sobre todo, creo yo que al estudiar las historias anónimas del Antiguo Testamento, de estas mujeres anónimas, nos enseñan que para Dios las mujeres siempre han sido súper importantes, o sea, igualmente importantes. No es más y menos, igualmente importantes. Dios ha usado mujeres siempre. Dios ha tratado con mujeres siempre, siempre.
obviamente por proporción, por una cuestión que se entiende, por el contexto cultural se entiende que la proporción siempre va a ser mayor con los varones, pero eso no quiere decir que no haya una relación y que no haya un fundamento de fe en las mujeres. Y muchas veces, te reitero, yo creo que más fuerte, más sólido y más claro que con héroes de la fe. Yo no dudo también Muchas gracias. en relación a la consulta que hizo el licenciado Edwin, en la iglesia primitiva, ustedes ya saben que fueron mujeres las que lideraban las comunidades, esas congregaciones que se hacían en sus casas, que era el espacio privado. Ellas comenzaron a ser estas líderes que guiaban estas casas. Obviamente la iglesia primitiva de ser en casa pasa a ser una institución oficial, a grandes infraestructuras y a una jerarquización masculina. Yo de verdad estoy plenamente convencida que, como decía el licenciado, había padres, ¿verdad? Está toda la patrística, padres de la iglesia, también habían madres de la iglesia. Lo que pasa es que lo que pudieron haber escrito era ocultado, era invisibilizado. Yo no creo que no hayan algunos textos, y si nos vamos a profundizar, a hacer un estudio, yo creo que podemos encontrar textos de esa época de la patrística que son de mujeres, pero que se ocultaron. ¿Por qué? Porque eran mujeres, no eran parte ya de ese conglomerado masculino que lideraba la iglesia. En la época medieval, también en la época moderna, muchas mujeres quisieron escribir, muchas mujeres quisieron ser parte también de estas relecturas bíblicas, de estas interpretaciones teológicas, pero no se les dio ese lugar. O se casaban, y si querían estudiar, si querían profundizar, entonces se iban para los conventos. Entonces siempre estas mujeres que han querido ser parte, al igual que el hombre, de estas relecturas, de estas interpretaciones, han pasado al oculto, al anonimato, tras bambalinas, y no se ha podido ver realmente ese aporte tan significativo, tan valioso, que al igual que los varones, las mujeres han podido ofrecer a la humanidad. Así que sí, considero que definitivamente en todos los periodos las mujeres han estado presentes. Sí, muchísimas gracias, estimada Janet. No sé si hay más para ir concluyendo. Tal vez una pregunta o no sé, una acotación también, y no sé qué dice Alma. No me gusta mucho, por ejemplo, los eslogan o los refranes como de siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es decir, porque pareciéramos que le estamos haciendo el favor a las mujeres, reconociéndole algo, pero siempre están en segundo grado, siempre están, son importantes porque detrás de una persona importante siempre, o sea, de alguna manera es, como usted ya lo dijo, un patriarcalismo en chiquito o lo que sea. ¿Qué podríamos hacer precisamente para contrarrestar esto? Pues yo creo que para empezar es educar en las congregaciones, el permitir estas relecturas, el permitir esta relectura con ojos de mujer, como le llamamos entre amigas, y darnos cuenta que no es peligroso, o sea, que no se está abriendo la puerta a una revolución, simplemente que se está leyendo la Biblia en una forma objetiva, en la forma en la que estaba intencionalmente escrita, ¿no? Por eso les decía, Dios jamás ha tenido por menos a la mujer. Em, Nunca, ni siquiera al principio. O sea, es bien intencional el hecho de que Dios en el relato de la creación diga que creó al hombre, varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza. Desde ese momento estableció que la dignidad de la mujer es exactamente igual a la dignidad del hombre, que el valor ante los ojos de Dios es exactamente el mismo. Miles de años después, Pablo nos lo repite en Gálatas. En Cristo no hay hombre ni mujer. Somos iguales. Entonces, sí, creo yo que si de pronto las iglesias tradicionales dejaran de tener miedo a la participación, pero además a la participación oficial de las mujeres, porque en la práctica las iglesias las levantan las mujeres. Yo creo que todos los que hemos tenido la enorme bendición de participar en la fundación de una iglesia, en la fundación de una misión,
sabemos, nos consta, así de primera mano, que las primeras que llegan son mujeres y que el primer, o sea, o sea, el primer año, los primeros 2 años, los primeros 3 años, el 80% de la congregación son mujeres. Y entonces, y que las que llevan a cabo todos los ministerios y todo, o sea, todo lo que se necesita para el funcionamiento de la iglesia son mujeres. O sea, en la práctica, las mujeres lo hemos venido haciendo desde siempre. El problema es cuando ya se quiere pasar a papel, o sea, cuando ya se quiere hacer oficial, porque entonces ahí sí ya es así como de, no, 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 espérenme tantito. ¿Pero por qué? Si no es, lo que les digo, no es una revolución, no es venir a querer romper ni faltarle o sea, no es faltarle el respeto a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sí. Pues creo yo que lo fundamental es permitir la educación en las congregaciones respecto a qué es lo que dice realmente, qué es lo que dice realmente la Biblia. No leerla a través de los lentes de alguien más, o sea, no leerla a través del comentario bíblico de fulanito o no leerla a través de solo de lo que de lo que me enseña mi pastor y lo que le enseñó a su pastor y lo que le enseñó a su pastor y que es con toda la buena intención, no estoy diciendo que sea de mala intención, pero que a veces terminamos por leer la Biblia y sobre todo las historias de las mujeres, terminamos leyéndolas siempre desde un punto de vista del varón, porque así ha sido históricamente, pero eso no quiere decir que así sea el texto en su contexto realmente. Muchísimas gracias. Perfecto, sí, muy bien. Entonces, adelante, hermana Janet, tal vez continuamos ya casi cerrando. Sí, perfecto, muchas gracias, licenciado. Hay un refrán por ahí, o un dicho que me encanta, que dice que más de la mitad del mundo son mujeres y la otra parte son sus hijos. Entonces, estamos conformados así. Todas estas mujeres, madres que han podido, obviamente, dar a luz a estos hijos, a estas hijas, así que así está el mundo conformado. Y bueno, quizás también agregando lo que dijo Almita, la iglesia debe ver el ejemplo de Jesús, ese movimiento que integra a las mujeres, que les permite ser partícipe de este ministerio que él desempeña estos 3 años de ministerio. Así es que ese es el ejemplo más claro, es el modelo más claro a seguir por parte de la iglesia para que se tome en cuenta, se valore a la mujer como parte de la congregación con protagonismos reales, no que manden a la mujer a hacer vendimias, como le dicen aquí en El Salvador, a hacer ventas para poder sacar fondos, porque muchas veces para eso es que las ocupan, pero cuando se habla de un liderazgo, cuando se habla de una ordenación pastoral, no se les toma en cuenta. Entonces yo creo que esto debe ser equitativo. Está bien, trabajemos todos juntos, hagamos ventas, pero también trabajemos en el área que es la área eclesial, la área espiritual, la área religiosa, y en ese sentido, pues, muy de acuerdo yo con la ordenación de la mujer. Vamos a compartir en este momento, así rápidamente, los últimos minutos que tenemos. Pantalla. Y quiero decirles que ustedes que han estado aquí siendo parte de este webinar, pues están invitados a que puedan continuar profundizando sobre estas temáticas tan interesantes que tenemos a disposición, como es, por ejemplo, La Mujer en la Biblia, que es un curso que se ha aperturado donde estamos estudiando lo que es la cultura, la antropología, paradigmas y revelación en relación a las mujeres. Aquí podemos profundizar todo lo que Almita dijo hoy, la pastora Alma nos comentó hoy, podemos profundizarlo en este curso, que es obviamente una profundización a ese protagonismo, una profundización a esa participación activa, no pasiva, activa que las mujeres tuvieron en el ministerio de Jesús, que tuvieron obviamente en el texto bíblico hebreo. También tenemos, si quiere profundizar aún más en lo que es la Biblia, tenemos lo que es el profesorado, no sé si pueden verlo bien, el profesorado en estudios, perdón, el profesorado en ciencias bíblicas, que es un estudio muchísimo más profundo que vamos a realizar o que vamos a aperturar a partir del mes de julio y que vamos a permitirnos
conocer los libros de la Biblia y cada uno de los protagonistas, tanto varones como mujeres, el idioma original de la Biblia hebrea, del Segundo Testamento y muchas cosas más, como el mundo sociocultural, los libros proféticos, para que podamos entonces llegar a conclusiones propias, no dogmáticas, sino que a mis propias conclusiones a partir de lo aprendido. Y finalmente tenemos también el profesorado en estudios teológicos, que es otro profesorado que tenemos a disposición, que nos permite analizar, nos permite conocer teológicamente ese texto bíblico para comprenderlo de una mejor manera y así, obviamente, responder a los desafíos del siglo XXI. Así es que están invitados a poder participar en cada uno de ellos, ya sea en el curso o en el profesorado, y agradecerle realmente a Almita su participación, a la pastora, que esta noche nos compartió este interesante tema, que sé que ha sido de verdad muy interesante, muy útil, enriquecedor para cada uno de ustedes. Y quiero dejarles quizás con un último pensamiento. El formarnos nos permite generar esa relectura del texto bíblico, una relectura desde la mujer, una relectura desde el migrante, una relectura desde el pobre, una relectura desde el afrodescendiente, desde diferentes perspectivas, una relectura contextual. Y eso nos permite entonces así a sacar a las mujeres de esa invisibilización a la que han sido sometidas por largo tiempo y poder recuperar, reconstruir sus historias. ¿Para qué? Para conmemorarlas, para celebrar todos estos protagonismos, estos hechos salvíficos que realizaron en pro de personas, en pro de pueblo entero, como el caso de Cifra y Fua, que salvaron a Moisés, pero también fueron partícipes de toda la salvación del pueblo. Entonces necesitamos, ¿verdad?, sacar a estas mujeres de la invisibilización, recuperar sus historias y conmemorar esas historias. De esta manera, pues vamos a poder nosotras y nosotros tener un mayor conocimiento de cuál fue la verdadera participación desde nuestra propia perspectiva, de nuestros propios lentes de mujer, y así, obviamente, poder conocer que no solamente los varones, sino que también las mujeres fueron, ¿verdad?, muy activas y muy importantes en los planes del Creador. Así es que no me queda más que agradecerles a cada uno de los participantes en esta noche, hermanos, hermanas que se unieron a este webinar. Muchas gracias por su interés. Si ustedes desean completar en algún momento esta temática, este webinar, pueden solicitarme a partir del día de mañana la grabación. Va a estar disponible. Sé que hay personas que entraron un poquito tarde y que otras pues no pudieron entrar así completamente a la clase. Mañana vamos a estar compartiendo a las personas el webinar si así lo desean. Así que muchísimas gracias. Les deseamos buenas noches, bendiciones. Licenciado Edwin, muchísimas gracias por estar acompañándonos esta noche y colaborarnos en el espacio de preguntas. Y muchas gracias a todas las hermanas y hermanos. Bendiciones y abrazos para cada uno de ustedes. Amén, bendiciones. Bendiciones, Buenas gracias, noches. buenas noches. Buenas noches. Gracias. Cuídense, un gusto. Bendiciones. Mucho gusto, Alma. Se cuida. Hasta luego. Mucho gusto. Gracias.